Ahora sí. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir y por estar escuchándonos a los ponentes de parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo y agradecer también a los ponentes externos que nos acompañan hoy y que, bueno, posteriormente vamos a presentar. Mi compañero Xavi ha dado una pincelada importante, ¿no?, para sentar las bases en función de la normativa de seguridad y salud, en qué punto nos encontramos en la actualidad. Y, bueno, yo me voy a encargar de explicar un poquito las principales conclusiones abiertas de este estudio europeo sobre la exposición laboral a medicamentos peligrosos, que ha tenido lugar desde el 2019 al 2020. Las conclusiones se han publicado en este año 2021 y en el cual el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y nosotros como miembros como participantes de este proyecto hemos participado en este estudio. Sin más, entro un poco a explicar de forma breve, porque el estudio son unas 700 páginas, con unas conclusiones muy interesantes, las principales conclusiones y las principales reflexiones que se han expuesto en este estudio. Para sentar las bases, una estimación que se ha hecho en el estudio es que a nivel europeo, en Europa, hay 1,8 millones de personas trabajadoras expuestas a medicamentos laboralmente, a medicamentos peligrosos. O sea, es una población importante, pero, bueno, ¿a qué están expuestos? ¿Quiénes son los expuestos? ¿Cómo? ¿Qué acciones debemos tomar para prevenir los riesgos? Son preguntas importantes y que, bueno, pues el estudio aclara ciertos conceptos, pero que, bueno, en la medida que vaya avanzando la técnica, se va a conseguir el objetivo final, que es mejorar la protección de este colectivo importante, que es todas aquellas personas que nos cuidan cuando estamos enfermos en determinados momentos personales difíciles. Así que va de antemano mi agradecimiento personal a este colectivo. Durante toda la presentación veréis que he hecho referencia a unas siglas, que es HMP, Hazardous Medicinal Products, es la terminología que se utiliza a nivel europeo cuando se está hablando actualmente de medicamentos peligrosos. Durante la presentación o la sesión, pues bueno, voy a describir un poquito el estudio, cuál es la estimación que han hecho de la exposición, los principales efectos adversos, la problemática de la transferencia de la información. Ya ha hecho Xavi referencia al tema de la definición y las listas, y luego las medidas de gestión de riesgo. Sobre el estudio de la descripción, para sentar unas bases, todo parte de un primer estudio que fue contratado a petición del Parlamento Europeo, que lo tenéis publicado en la red, y que este estudio, bueno, expuso la peligrosidad de estos fármacos, que cada vez más, porque con el aumento de cierto tipo de enfermedades como los cánceres, hay cada vez mayor número de profesionales expuestos. También estos medicamentos, por ejemplo, los citotóxicos o citostáticos, cada vez se utilizan por variedad de profesionales, no solo por los oncólogos o los vinculados a oncología. Y también hace hincapié un poco del problema de la contaminación que hay a veces en el tema de superficial. Expusieron 11 recomendaciones. Este estudio se remitió a la Comisión Europea a que hiciera acciones, ¿no? Entonces, la Comisión Europea pues contrató este estudio externalizable, que han llevado a cabo un conjunto de 3 o 4 consultoras externas durante el año 2019 y 2020. Y este estudio, pues por un lado,
se ha basado en una serie de encuestas. En estas encuestas hemos participado como institución, 3 encuestas que se han remitido a los Estados miembros y también encuestas que se han remitido a organizaciones vinculadas a la gestión de los hospitales. Y también se ha consultado diferentes expertos, tanto de la parte social como expertos de carácter científico, como algunos organismos como la Agencia de Agentes Químicos, la ECA, etcétera, etcétera. Como conclusiones finales, durante el año pasado se hicieron 5 talleres específicos, unos talleres en los cuales estaban invitados actores de diferentes vinculados a este tema y participaron en 5 países, en el cual pues, España participó y el instituto, este taller tenía que ser presencial, pero debido a la pandemia, pues bueno, pues el taller se pospuso de forma virtual y una conferencia final. Y después se escogieron varios hospitales, de los cuales el estudio hace referencia a 2 hospitales y tenemos, bueno, pues uno como ejemplos de buenas prácticas y 2 de ellos, pues uno es español, el Hospital Universitario Politécnico de la de Valencia, del cual tenemos a José Luis, que luego pues, nos va a explicar la gestión que están haciendo en el hospital, y también un hospital universitario belga. El objetivo del estudio, bueno, esto a colación y en colación con lo que ha explicado Xavi, es investigar las distintas opciones planteadas dentro de estas 4 opciones, unas eran legislativas, pero también otras de carácter de recomendaciones, directrices, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta, sobre todo, el estudio se centra en evaluar los cancerígenos y mutágenos, o sea, para ver la opción legislativa de la modificación del anexo 1 de la directiva. Y las principales conclusiones que ahora durante la sesión pues vamos a intentar explicar un poquito, por un lado es que, bueno, como ya bien ha dicho Xavi, los cancerígenos y mutágenos actualmente ya están. Los medicamentos con sustancias activas cancerígenas y mutágenas están dentro de la directiva actualmente, pero hay deficiencias en la implantación. ¿Por qué? Bueno, primero que no hay una definición común de lo que es un medicamento peligroso, por otro lado, que no hay suficiente transferencia o flujo de la información de la sustancia. Ya ha comentado Xavi el tema de que no están obligados como producto acabado a cumplir con el reglamento CLP o el reglamento REACH. Y, por otro lado, que aunque existen medidas de gestión de riesgo desde los años 70, hay que mejorar un poco en el conocimiento de estas medidas, adecuarlas a las situaciones actuales y que esta implantación de estas medidas de gestión de riesgo, en la medida de lo posible, sea por igual en los diferentes países, ¿no? Entonces, pues bueno, las posibles propuestas después de estas principales conclusiones, pues una sería de carácter legislativo, que sería, bueno, pues para dejar claro o dejar atrás las posibles incertezas que pueda haber, que a nuestro criterio quizás no lo son tantas, pero sería incluir ciertos grupos farmacoterapéuticos relevantes en el anexo 1 de la directiva de cancerígenos, que ha explicado Xavi. Después, por otro lado, hacer unas guías de buenas prácticas armonizadas a nivel de toda la Unión Europea. Y, por último, que estaría bien que hubiera una definición a colación o al estilo como tienen otros países como Estados Unidos a través de su organismo NIOSH, de lo que es un medicamento peligroso y esta definición venga acompañada de una lista de sustancias activas que entren dentro de esta dirección. En cuanto a la estimación de la exposición, el estudio hace, bueno, pues para llegar a estas conclusiones así a grandes rasgos, un estudio bastante bueno de cuál puede ser la población europea trabajadora expuesta. Como he dicho al principio, ellos estiman que aproximadamente es 1,8 millones de personas trabajadoras expuestas, una cifra nada desdeñable y que puede ir en aumento porque, bueno, pues cada vez viene vinculado con el aumento, por ejemplo, de casos de cáncer. Hay que resaltar que no todos los medicamentos peligrosos son cancerígenos y mutágenos. Hay un efecto, por ejemplo, tóxico para la reproducción
que está asociado a algunos medicamentos y que, claro, en este estudio no se ha analizado, el objetivo era ver dentro, que quedarían fuera de la directiva de cancerígenos y mutágenos. Y luego, por otro lado, el 69% de la población trabajadora trabaja en hospitales y en clínicas. Dentro de hospitales y clínicas, claro, están los medicamentos de uso humano, que tienen por un lado una legislación, pero también están los de uso veterinario. También estamos hablando en general, el colectivo general sería el 69% en hospitales y clínicas y 19% en farmacia, que los separa, pero bueno, si haces la suma son un 80 y pico por cien de personal que trabaja en hospitales y clínicas. ¿Y qué puestos de trabajo? Bueno, fundamentalmente el 40% es colectivo de enfermería y un 20% farmacéuticos y técnicos de laboratorio. Si bien cuando ellos hacen un análisis del nivel de exposición, el colectivo de enfermería, la exposición no sería tan elevada como otros colectivos, como pueden ser los que dedicados a la limpieza o asistencias personales de los asistentes de los hospitales. No sería una exposición con un nivel alto, sino la exposición sería más bien moderada. ¿Esto qué es debido? Porque en la consideración de la exposición tienen en cuenta, además de la frecuencia de contacto, el conocimiento que se tiene del riesgo y luego la aplicación de medidas. En la farmacia puede haber un nivel alto de exposición, pero se aplican muchas medidas y hay un conocimiento elevado del riesgo y de lo que están manejando. Por sectores de actividad, bueno, pues han estudiado toda la cadena de suministro y fundamentalmente, pues como ya hemos dicho, el 69% son hospitales y clínicas y el 19% serían las farmacias. Aunque se han analizado pues, que hay otros sectores ocupacionales vinculados a la exposición a medicamentos peligrosos, como sería el transporte, la eliminación, tratamiento de residuos, los medicamentos que se utilizan en los cuidados para el hogar, por ejemplo, la quimioterapia domiciliaria, ¿no? Bien. En cuanto a efectos adversos, hay una parte muy interesante en el cual han hecho una recopilación de estudios epidemiológicos desde los últimos 30 años. Y antes de explicar un poquito las principales conclusiones, hay que decir que, claro, el tema está en que la quimioterapia o los medicamentos peligrosos que se utilizaban hace 30 años en este tema, la investigación va mejorando. Alguno puede seguir utilizándose en la actualidad, pero la mayoría no. O sea, no podemos sacar conclusiones de una exposición antigua con la situación actual ni con la situación futura también, que también en la estimación de la exposición plantean una posible estimación futura. Sí que hay algunos estudios de algunos tipos de cánceres, pero no son concluyentes porque hay estudios en un sentido y hay estudios en otro. Pero bueno, el principio de precaución hace que igualmente debamos tomar medidas y se tenga que seguir investigando en hacer estos estudios epidemiológicos. Y luego lo que sí que parece que hay a lo mejor algunas pruebas un poquito más consistentes, pero también hay en el sentido contrario algunos efectos de toxicidad para la reproducción. Pero no se pueden sacar unas conclusiones en estos estudios concluyentes. Bien. Un punto clave que desarrolla y que también ha explicado el anterior ponente, mi compañero, es que cuál es el ciclo de vida del medicamento. El medicamento, desde que hay una formulación del medicamento partiendo de sustancias activas, ingredientes activos farmacéuticos y excipientes en la industria farmacéutica, luego está la parte del transporte, la entrega y el almacenamiento y luego la preparación de estos fármacos en los hospitales, en las farmacias hospitalarias y por último la administración, sin olvidar que luego hay otra parte de este ciclo de vida que sería las excretas, el tratamiento y gestión de residuos, la eliminación, el tema de la ropa, etcétera, etcétera. Esto sería el medicamento desde que es fabricado hasta que es eliminado. Esto sería el ciclo de vida
Y cuando hablemos de cadena de suministro en este estudio estaremos refiriéndonos pues, a todo este ciclo de vida. La primera parte está vinculada a la industria farmacéutica, que también en ese estudio se contempla también el estudio de las medidas de gestión de riesgos que se aplican en la industria, y luego, por otro lado, las medidas de gestión de riesgo que se aplican en la manipulación y la administración y la preparación de fármacos y en su eliminación ya en los hospitales y en las clínicas. ¿Y cómo es el flujo de información? ¿Cómo se transmite? Bueno, pues desde la industria farmacéutica tienen información sobre las sustancias activas porque sí que les aplica el reglamento REACH y CLP, tienen sus fichas de datos de seguridad. Pero cuando llega el medicamento como producto terminado, pues esta información no es obligatoria. Un medicamento no tiene que tener una ficha de datos de seguridad, como ya bien ha explicado Xavi. Y esta información, este medicamento en su producto terminado, le va a llegar a los profesionales sanitarios. Que la única excepción el único medicamento que debe llevar acompañado una ficha de datos de seguridad son los medicamentos importados. ¿Cuál es ¿por qué no tiene otra? Es que no tiene ninguna información y por qué le aplica la normativa de directamente las directivas y los reglamentos de medicamentos de uso humano. En el proceso de autorización de un medicamento, la empresa farmacéutica que presenta un nuevo fármaco, en ese proceso debe presentar una documentación en el cual, si el medicamento tiene efectos adversos para los profesionales que lo van a manipular, así lo debe indicar. Y las tres herramientas que le llegan al usuario final de un medicamento serían la ficha técnica del medicamento, que le llega a los profesionales sanitarios, y las fichas o los resumen de las características del producto que les llega a los profesionales veterinarios. Y en estas fichas, las guías y directrices de la Agencia Europea del Medicamento, sí que indican que hay un punto, el punto 6.6, precauciones especiales de la eliminación y manipulación, riesgo de exposición laboral, y otro punto sobre advertencias especiales y efectos indeseables. Pero muchas veces nos encontramos que la información que llega en este apartado de la ficha no es similar a la información que podemos tener de un químico en el reglamento CLP, y a veces es escasa. Por último, para los usuarios o los pacientes estaría el prospecto y del medicamento, y a nivel de etiquetado, ¿qué es el problema? Bueno, sí, a nivel de etiquetado sí que puede, en algunos casos, se reserva un apartado especial de precauciones de eliminación para los citotóxicos. Esta es la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el profesional sanitario que está manipulando el medicamento no tiene la misma información que la persona trabajadora de la industria farmacéutica, que tiene acceso a las fichas de datos de seguridad con la información que esto contempla, simplemente por diferencias normativas, ¿vale? El tema de la definición y listas. Claro, ¿de qué medicamentos se tienen que proteger los profesionales? Bueno, a nivel europeo no existe una definición común de lo que se considera un medicamento peligroso. Como hemos dicho, la información, según se indica en el reglamento CLP, no está en el producto acabado, pero sí hay ciertos organismos, por ejemplo, está NIOSH, como ya ha comentado Xavi, y la Agencia Internacional, bueno, las normas internacionales de oncología farmacéutica, que sí que tienen unos criterios de peligrosidad en los que se han basado en este estudio para analizar este tema. Por un lado, NIOSH definió lo que era un medicamento peligroso y además añadió unos documentos con listas de sustancias, y la última es del 2016, ya como ha comentado mi compañero, en el cual no solo se incluía el efecto carcinógeno y mutágeno, sino que se incluían otros efectos como la toxicidad reproductiva, toxicidad para determinados órganos a bajas dosis, genotoxicidad y nuevos medicamentos con perfiles de estructura similar a otros que ya son peligrosos. Bien. El análisis que han hecho en el estudio europeo han analizado todas las sustancias incluidas en la última lista NIOSH del 2016
y han llegado a la conclusión que el 60% de las sustancias incluidas en la lista NIOSH corresponden a 3 grupos farmacoterapéuticos definidos. Uno, los antineoplásicos, que estaban claros porque era el grupo 1 de la lista NIOSH, pero además están los inmunosupresores y los antivirales, el 60%. Y bien, ¿cómo se han cuantificado? Pues aquí ha habido un proceso bastante extenso, en el cual, bueno, han visto que hay 13.500 sustancias activas autorizadas y 87.500 medicamentos. Estos medicamentos de estos grupos farmacoterapéuticos definidos, la mayoría son para tratar el cáncer, pero también para tratar otras dolencias como psoriasis, artritis, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que han hecho? De los medicamentos autorizados, han ido a buscar el inventario que tiene la Agencia de Sustancias Químicas, la ECA, con la información sobre las sustancias activas. Y han visto que de las 373 sustancias autorizadas, han clasificado estos 3 grupos farmacoterapéuticos, 215 son antineoplásicos, o sea, sustancias para tratar el cáncer, 54 inmunosupresores y 104 antivirales. Han cogido, se han centrado en los antineoplásicos, las 215, y han ido a buscar lo que el fabricante había notificado sobre esa sustancia. Y se han encontrado que de esas 215, solo las 2/3 partes, es decir, 142, había información de ella en la autoclasificación, no la clasificación armonizada, en el inventario de la ECA. Y de estas, analizando cuáles entrarían en la directiva de cancerígenos y mutágenos, únicamente 33. Han hecho una comparación con NIOSH de estas listas, de las 33 sustancias con información. En la directiva, en la lista NIOSH había 21. Y si seguimos los otros criterios NIOSH, que no son, o sea, es decir, los criterios de la directiva de cancerígenos y mutágenos, categoría de la directiva de cancerígenos y mutágenos, y si seguimos y miramos los criterios NIOSH, los otros criterios, pues bueno, había 42 que seguían otros criterios NIOSH que estaban en el inventario, pero en cambio había 67 con otra autoclasificación distinta y 73 que no estaban clasificadas. Es decir, no se encontraba información sobre la peligrosidad de esas sustancias. La IARC, ya sabéis que en el 2012, también es otra lista a tener en cuenta, ha ido publicando, pero los criterios que tienen de carcinogenicidad y mutagenicidad de la IARC son distintos de los incluidos en la directiva de cancerígenos y mutágenos, y tiene 73 sustancias activas clasificadas, en 36 de ellas en medicamentos autorizados. Las otras no están en medicamentos autorizados a nivel europeo. Y bueno, pues lo destacan en el estudio y lo ha comentado Xavi, pero lo comento yo también porque marcó un antes y un después a nivel español. Bueno, pues nosotros tenemos una lista en la que nos basamos en la lista NIOSH y la que colaboró la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y Olga Delgado, que está aquí ponente con nosotros, fue una de las coautoras, y es una base de datos que sigue los criterios de NIOSH, de sustancias y medicamentos comercializados que contienen estas sustancias. Pero es una primera identificación de peligros. Y por último, para acabar, hay un análisis muy interesante, que no va a dar tiempo tampoco de detallar, de las medidas de gestión de riesgo. Medidas de gestión de riesgo desde que en los años 70 se vio que había una posible peligrosidad de algunos fármacos. Empezó esta peligrosidad viéndose en los efectos secundarios de los pacientes, pero luego en algunos estudios que se fueron viendo a nivel epidemiológico, se adoptaron las primeras medidas ya en los años 80 de gestión de riesgo. Hace un análisis, el estudio muy interesante, de cómo hay una disparidad en cuanto a la implantación de las medidas a nivel europeo en función de países, incluso en función de hospitales y tal. Por un lado, define lo que son las medidas técnicas,
medidas organizativas y control y vigilancia. ¿Qué medidas de gestión de riesgos se utilizan en la actualidad para proteger a los trabajadores y cómo se aplican estas medidas? Bueno, pues es la pregunta que se hacen en el estudio y que se analiza. Como ya ha comentado Xavi, en el estudio del Parlamento Europeo se hizo una jerarquía de control. El nivel 1, eliminación y sustitución, que está en nuestra normativa, no sería aplicable a los medicamentos, pero luego las otras medidas sí, priorizando siempre las medidas técnicas y organizativas por encima de las de protección individual, pero que también en este caso son aplicables. El estudio hace un análisis desde cómo se aplican las medidas de gestión de riesgo, desde la industria farmacéutica hasta el envasado y el transporte de industria farmacéutica, la entrega, la preparación, reconstitución de ciertos fármacos en farmacia hospitalaria, luego la administración, control y vigilancia, limpieza y lavado de ropa y tratamientos de residuos. Durante las diferentes etapas del ciclo de vida de medicamentos, el estudio hace un análisis de estas. Para no entrar, porque esta parte es muy extensa, se han basado principalmente en ver las medidas que hay recomendadas en dos guías, una guía internacional de unos estándares internacionales de la ISO y en otra guía de directrices también, que es la guía QAPOS. Cogiendo las medidas de estas dos guías internacionales, pues han ido analizando las diferentes medidas implantadas. De las medidas técnicas, pues bueno, cabe recordar pues, que serían medidas en la propia instalación del hospital, referente, por ejemplo, a medidas en la ventilación, medidas utilizando la preparación de fármacos aisladores estériles o cabinas de seguridad biológicas, el aislamiento o utilización de otras medidas como, por ejemplo, la robotización, para acabar la utilización de equipos de protección individual, desde los guantes o el doble guante hasta las gafas, la ropa de protección y los sistemas cerrados de transferencia de medicamentos o incluso los dispositivos sin aguja, que hay una directiva en este sentido. Y después estarían las medidas organizativas. Y las medidas organizativas, pues bueno, lo que se han analizado es, por ejemplo, si la preparación se centraliza en farmacia, o si una centralización de la preparación o la preparación se hace en diferentes zonas. Y una de las medidas organizativas ha sido ver si en cada hospital existe una lista de medicamentos y esta lista se va reevaluando a medida que salen sustancias nuevas. Y también medidas importantes como la formación. La formación, si hay un conocimiento del riesgo. Y hay disparidad. En el tema de la formación hay un poco también de disparidad y de falta en ocasiones de conocimiento del riesgo. Es una de las reflexiones que se hace en el estudio. Y por último, también hacen hincapié en un tema que diferentes hospitales a nivel estatal sí que están participando en este estudio, que sería el control y vigilancia. Control y vigilancia, también hay un estudio, que es el estudio MASHA, un estudio distinto, en el cual se están analizando, por un lado, la contaminación superficial de ciertos fármacos citotóxicos o citostáticos, en 28 hospitales de 16 países europeos y se ha visto que a través de una metodología en la cual se ha muestreado pues, por un frotis de superficie desde el teléfono, zonas, por ejemplo, de las oficinas de las unidades de preparación o de oncología, el suelo, las tapas de los frigoríficos, o sea, las puertas de los frigoríficos, las tapas de los envases de residuos, diferentes zonas, todas están digitadas. Se ha llegado a la conclusión que en el 48% de las zonas, no está acabado el estudio, pero a nivel del 48% de las zonas muestreadas se ha encontrado una o varias sustancias citotóxicas.
para ver un poco pues, el tema de la limpieza, el tema de la limpieza en las instalaciones. Y también otro tema que también se ha analizado es el tema del control biológico en los trabajadores, análisis en orina y análisis sanguíneo para ver si se rastreaba o se detectaba estas sustancias. Bien, y para acabar, pues bueno, esto ha sido un poquito lo que las principales conclusiones, incidir en que una de las opciones y que una de las conclusiones más importantes es que hay una deficiencia en el flujo de transmisión de la información. Como ha dicho Xavi, la opción de modificar el reglamento CLP y REACH para incluir a los medicamentos como productos terminados se descartó porque no entraba dentro de las competencias de la Dirección General de Empleo, sino que era de la de salud, pero entonces desconocemos un poco en esta opción si se va a mejorar en cierta forma este flujo de información, que sería interesante. Por otro lado, el que exista una definición común, ya que esta transferencia de información no es suficiente en la actualidad, el que exista una definición común y una lista de sustancias activas dentro de esta definición, al estilo de lo que ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos NIOSH, pues facilitaría un poco la gestión, el aplicar medidas de gestión de riesgo en las instalaciones donde se manipulan. Y luego, por otro lado, una de las conclusiones principales es que haya una guía de buenas prácticas que incluya todas las medidas de gestión de riesgos, las que se implantan actualmente, y sería muy interesante. En este sentido, parece ser que la Comisión Europea está haciendo ya los trabajos preparatorios para poder comenzar a elaborar esta guía de buenas prácticas. Esas son las noticias que tenemos. Y por último, también que hay que continuar investigando. O sea, medidas de gestión del riesgo existen, medidas de gestión de riesgo se aplican en la actualidad, se aplican las mismas medidas o algunas parecidas a hace años y hay que continuar investigando, poniendo el foco en sobre todo en mejorar el control y la vigilancia. Es decir, mejorar, por ejemplo, aspectos como la determinación de la contaminación ambiental por aerosoles o la determinación de la contaminación superficial por el tema de la contaminación de superficies, etcétera, etcétera. Así que yo, sin más, ya he terminado la presentación. Luego, en el turno de preguntas, pues podemos ir debatiendo. Voy a dejar de presentar y voy a presentar a los siguientes ponentes. Bien. Pues el siguiente ponente es José Luis Poveda Andrés, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria y director del área clínica del medicamento del Hospital Universitari y Politécnic de la Fe de Valencia. Él es, como he comentado antes, es uno de los hospitales que se ha tomado de referencia como ejemplo de buenas prácticas aplicadas en un hospital. Así que, sin más, agradecer la presencia hoy aquí de José Luis y, sin más, pues, bueno, José Luis, puedes comenzar cuando quieras. Gracias.